Meditaciones sobre el Tarot. Un viaje hacia el hermetismo cristiano, de Valentín Tomberg. Carta sexta. El enamorado. El arcano de la iniciación y de la castidad. Lo asió y lo besó, y con semblante desvergonzado le dijo: tenía que ofrecer un sacrificio de comunión, y hoy he cumplido mi voto. Por eso he salido a tu encuentro para buscarte, y ya te he hallado. Proverbios capítulo 7. Yo, la sabiduría, vivo con la prudencia, y poseo la ciencia de la reflexión. Amo a quienes me aman, y los que me buscan me encuentran. Proverbios capítulo 8. Ponme como un sello en tu corazón, como un sello en tu brazo, pues fuerte es el amor como la muerte, saetas de fuego con sus flechas, llamas de Yahvé. Cantar de los Cantares, capítulo 8. Querido amigo desconocido, en las citas que preceden tienes toda la composición de la lámina sexta, traducida del lenguaje visual del tarot al de la poesía salomónica. En dicha lámina, una mujer de cabellos negros y vestida de rojo ase descaradamente por el hombro a un joven, mientras otra, rubia y con un manto azul, apela a su corazón, esbozando hacia éste un casto movimiento con la mano izquierda. Al mismo tiempo, arriba, un arquero infantil alado, destacándose de una bola blanca que despide llamas rojas, amarillas y azules, se dispone a lanzar una flecha sobre el otro hombro del joven. ¿No nos parece oír, al contemplar la sexta lámina del tarot, una voz que exclama: «Ya te he hallado», y otra que dice: «Quien me busca me encuentra»? ¿No reconocemos aquí la voz de la sensualidad y la del corazón, así como la flecha de fuego venida de lo alto a la que se refiere el rey Salomón? El tema central del sexto arcano es, pues, el de la práctica del voto de castidad, a semejanza del quinto arcano, que tiene por tema básico la pobreza, y del cuarto, cuyo tema es la obediencia. El sexto arcano constituye también el resumen de los dos arcanos anteriores, por ser la castidad fruto de la obediencia y la pobreza. Compendia los tres votos o métodos de disciplina espiritual, oponiéndolos a las tres pruebas o tentaciones contrarias a tales votos. La elección con la que se enfrenta el joven del sexto arcano es de mayor alcance que la de escoger entre el vicio y la virtud. Aquí ha de decidirse entre las vías respectivas de la obediencia, la pobreza y la castidad, por una parte, y las del poder, la riqueza y la lujuria, por otra. La enseñanza práctica del arcano que representa al enamorado se extiende a los tres votos y a las tres tentaciones correspondientes. No otra es la doctrina práctica del hexagrama o senario. Los tres votos son, en esencia, remembranzas del paraíso, donde el hombre estaba unido a Dios, obediencia, donde lo poseía todo a la vez, pobreza, y donde su compañera era simultáneamente su mujer, su amiga, su hermana y su madre, castidad. En efecto, la presencia real de Dios entraña por necesidad el acto de prosternarse ante aquel que es más yo que yo mismo, y ahí tenemos la raíz y fuente del voto de obediencia. La visión de las fuerzas, sustancias y esencias del mundo como jardín de los símbolos divinos, o Edén, significa poseerlo todo, sin escoger, tomar o apropiarse una cosa particular, aislada del conjunto. Tal es la raíz y fuente del voto de pobreza. Por último, la comunión total entre el único y la única, que abarca la gama entera de las posibles relaciones espirituales, anímicas y corporales entre dos seres polarizados, implica forzosamente la integridad absoluta del ser espiritual, anímico
y corporal en el amor. He aquí la raíz y fuente del voto de castidad. Solo se es casto cuando se ama con la totalidad del ser. La castidad no es integridad del ser en la indiferencia, sino en el amor, que es fuerte como la muerte, y cuyas flechas son saetas de fuego, llamas del Eterno. El amor es unidad vivida. Es tres, espíritu, alma y cuerpo, que constituyen uno, y otros tres, espíritu, alma y cuerpo, que también son uno. Y 3 más 3 son 6, y 6 es 2, y 2 es 1. He aquí la fórmula de la castidad en el amor, la fórmula Adán-Eva. Y esta fórmula es el principio de la castidad, el vivo recuerdo del paraíso. ¿Qué hay del celibato del monje y de la monja? ¿Cómo se aplica a ellos la fórmula de la castidad Adán-Eva? El amor es fuerte como la muerte, es decir, ésta no lo destruye. No puede hacer ni que uno olvide, ni que deje de esperar. Quienes de entre nosotros, almas humanas, llevamos en nuestro ser la llama del recuerdo paradisiaco, no podemos ni olvidarla, ni dejar de esperar en ella. Si esas almas vienen del mundo con la impronta de aquel recuerdo, y con la de saber que en esta vida de aquí abajo no tendrá lugar para ellas el encuentro con el otro, vivirán entonces aquí como viudas, porque recuerdan, y como novias, porque esperan. Así, en el fondo de sus corazones, todos los verdaderos monjes son viudos y novios, y todas las verdaderas monjas, viudas y novias. El auténtico celibato da testimonio de la eternidad del amor, al igual que el milagro del auténtico matrimonio atestigua su realidad. Sí, querido amigo desconocido, la vida es profunda, y su profundidad es como un abismo sin fondo. Nietzsche sintió esto, y lo supo expresar en el canto nocturno, Nachtlied, de su libro Así habló Zaratustra. Atiende, oh hombre, ¿qué dice la profunda medianoche? Yo dormía, y de hondo sueño me desperté. El mundo es profundo, aún más de lo que pensara el día, profundo en su dolor y el placer, más hondo aún que el pesar del corazón. Dolor dice, pasa, mas todo placer anhela eternidad, quiere profunda, profunda eternidad. Así pues, una misma flecha, la saeta ígnea de la llama del Eterno, es causa del verdadero matrimonio y del verdadero celibato. Atraviesa el corazón del monje, que por ello es monje, como traspasa el corazón del novio la víspera de su boda. ¿Dónde hay más verdad y belleza? Nadie puede decírnoslo. ¿Y la caridad, el amor al prójimo? ¿Qué relación guarda con el amor cuyo prototipo se resume en la fórmula Adán-Eva? Nos hallamos rodeados de innumerables seres vivos y conscientes, tanto visibles como invisibles. Pero, aunque sepamos que existen realmente y que están vivos como nosotros mismos, nos parece, con todo, como si existieran menos realmente y estuvieran menos vivos que nosotros. En nuestra viva e inmensa percepción de la realidad, se nos antoja que somos nosotros quienes estamos vivos, mientras los demás seres se presentan a nuestros ojos en comparación como menos reales. Su existencia reviste para nosotros más el carácter de una sombra que el de la completa realidad. Nuestro pensamiento nos dirá que esto es una ilusión, que los seres que nos circundan son tan reales y viven con tanta intensidad como nosotros mismos. Inútilmente. A pesar de todo, nos sentimos en el centro de la realidad y sentimos a los demás seres alejados de este centro. Ya se califique esta ilusión de egocentrismo, egoísmo, ahamkara o efecto de la caída original, poco importa.
no por ello deja de hacer que nos sintamos más reales que los otros. Ahora bien, sentir algo como plenamente real es amar. El amor nos despierta a la realidad de nosotros mismos, a la realidad de los demás, a la realidad del mundo y a la realidad de Dios. Nos amamos a nosotros mismos por cuanto nos sentimos reales y no amamos, o no tanto como a nosotros mismos, a los demás seres, que nos parecen menos reales. Dos vías o métodos muy diferentes pueden liberarnos de la ilusión yo vivo, tú sombra, y nos es permitido escoger. La primera vía consiste en apagar el amor a sí mismo y convertirse en sombra entre sombras. Es la igualdad de la indiferencia. La India nos brinda este método para liberarnos de la ahankara o ilusión del yo. Esta ilusión se destruye al extender a sí mismo la indiferencia que a uno le inspiran los demás seres. El sujeto se reduce aquí al estado de una sombra igual a las demás sombras que lo rodean. Maya, la gran ilusión, significa creer que los demás seres individuales, yo y tú, pueden ser otra cosa que sombras, meras apariencias sin realidad. La fórmula que ha de aplicarse es, por consiguiente, yo sombra, tú sombra. La otra vía o método consiste en extender a los demás seres el amor que uno se tiene a sí mismo, a fin de realizar la fórmula yo vivo, tú vivo. Se trata de hacer que los demás seres resulten tan reales como uno mismo, es decir, de amarlos como así. Para conseguirlo, hay que empezar por amar al prójimo como a sí mismo. El amor no es un programa abstracto, sino sustancia e intensidad. Tiene, pues, que brotar como tal en un ser individual, de modo que pueda luego irradiarse en todas direcciones. Para hacer oro, hay que tener oro, dicen los alquimistas. El equivalente espiritual de esta máxima es que, para poder amar a todos, hay que haber amado primero a alguien. Este alguien es el prójimo. ¿Quién es el prójimo en sentido hermético? O sea, en sentido a la vez místico, gnóstico, mágico y metafísico. Es el ser más cercano desde el principio, el alma gemela desde la eternidad, el alma con quien la mía ha contemplado la aurora de la humanidad. Esta aurora de la humanidad es el paraíso descrito por la Biblia. En aquella etapa del ser, dijo Dios, no es bueno que el hombre, Adán, esté solo. Génesis capítulo 2. Ser es amar. Estar solo significa amarse a sí mismo. Así, no es bueno que el hombre esté solo, quiere decir, no es bueno que el hombre se ame únicamente a sí mismo. Por ello, Yahvé Elohim añade, voy a hacerle una ayuda semejante a él. Ezer Kenegdo, ayuda semejante, correspondiente a él. Y por ser Eva una parte suya, la amó Adán como a sí mismo. Eva fue, pues, el prójimo, el ser más cercano a Adán, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Tal es el origen del amor, tanto del que une al hombre y la mujer como del amor al prójimo. En el comienzo solo había un amor, y su fuente era una, como su principio era uno. Todas las formas del amor, caridad, amistad, amor paterno, materno, amor filial, amor fraterno, proceden de la misma raíz única y primordial, la pareja Adán-Eva. Fue entonces cuando brotó el amor, la realidad del otro, para poder después ramificarse y diversificarse. El fuego del amor de la primera pareja, y da lo mismo que haya habido una sola pareja o millares, lo que importa es el primer brote cualitativo del amor, y no la cantidad de casos simultáneos
o sucesivos de este brote, este fuego se refleja en el amor de los padres a sus hijos, reflejado a su vez en el de estos a sus padres, en el amor de los hijos entre sí, y por último, en el amor a toda la familia de los seres humanos, más allá de los parientes inmediatos, en el amor, por analogía, a todo lo que vive y respira. El amor, una vez nacido como sustancia e intensidad, propende a expandirse, ramificándose y diversificándose según las modalidades de relación humana en las que entra. Es una corriente en cascadas que tiende a llenarlo e inundarlo todo. Por eso, cuando hay verdadero amor entre los padres, sus hijos los amarán, por analogía, y se amarán entre sí. Y, también analógicamente, amarán como a sus propios hermanos por adopción psicológica, a sus amigos de la escuela o vecindario, y a sus maestros, preceptores, sacerdotes, etc., con el mismo reflejo del amor que sienten por sus padres. Más tarde, amarán igualmente a sus respectivos esposos y esposas, como amaron antes a sus progenitores. Todo esto es, sin género de duda, lo contrario de la doctrina pansexual de Sigmund Freud. En efecto, la libido o deseo sexual constituye, a juicio de Freud, la base de toda actividad psicológica del hombre y la energía motriz de la misma, que luego se transforma, mediante el proceso de sublimación o encauzamiento por canales distintos de los del impulso sexual, en fuerza creadora social, artística, científica y religiosa. No obstante, el amor en su totalidad, entendido según la fórmula Adán-Eva, es respecto al deseo sexual como la luz blanca, síntesis de los 7 colores, al color rojo. El amor Adán-Eva abarca la gama entera de colores no diferenciados, en tanto que la libido de Freud es sólo un color aislado y separado del todo. Esta separación del todo, y el todo es el principio de la castidad, representa exactamente el polo opuesto de la castidad, es decir, el principio de la impudicia, la cual no es otra cosa que la autonomía del deseo carnal, con detrimento de la integridad del ser humano espiritual, anímico y corporal. El deseo sexual es únicamente un aspecto del amor, el aspecto reflejado por esa parte del organismo físico y psíquico, que constituye el campo esencial del loto de 4 pétalos, y no es sino la 7ª parte del organismo psicofísico del hombre. Además del deseo sexual, hay otros 6 aspectos no menos importantes, cuya existencia es ignorada o negada por la doctrina de Freud. Así como Karl Marx, impresionado por la verdad parcial, reducida a su base más sencilla, de que hay que comer primero para poder pensar después, erigió el interés económico en principio del hombre y de la historia humana, de la misma manera, Sigmund Freud, impresionado por la verdad parcial de que hay que nacer primero para poder comer y pensar, y de que para nacer es necesario el deseo sexual, erigió este último en principio del hombre y de toda la cultura humana. Marx veía la base del Homo sapiens en el Homo economicus. A su vez, Freud le veía en el Homo sexualis, el hombre sexual. Alfred Adler no pudo seguir a su maestro en la atribución de la primacía absoluta al sexo, ya que la experiencia contradecía a menudo esa doctrina. Así, este fundador de una nueva escuela, la de la psicología profunda, vino a descubrir que lo que desempeña el papel preponderante en las profundidades del ser humano es la voluntad de poder. Adler expuso entonces su doctrina del Homo potestatis, el hombre movido por la voluntad de poder, en lugar del Homo sapiens de la cultura del siglo XVIII, el Homo economicus de Marx y del Homo sexualis
de Freud. Sin embargo, Carl Gustav Jung, aun admitiendo las verdades parciales de las respectivas doctrinas de Freud y Adler, fue llevado por su experiencia clínica a descubrir un estrato psíquico todavía más profundo que los estudiados por sus dos colegas. Hubo de reconocer la realidad de un estrato religioso más hondo que el sexual y que el de la voluntad de poder. Consiguientemente, gracias a la labor de Jung, quedó establecido que el hombre es, en el fondo, homo religiosus, un ser religioso, aun cuando pueda también calificarse de ente económico, ente sexual y ente que aspira al poder. Carl Gustav Jung reintegró, pues, el principio de la castidad en la psicología, mientras las otras escuelas citadas son contrarias a la castidad, ya que destruye la unidad de los elementos espirituales, anímico y corporal del ser humano. En el fondo de este, Jung descubrió el soplo divino. La obra de Jung inaugura también un nuevo método en psicología, el de la sucesiva exploración de las capas psíquicas, que corresponden analógicamente a las capas arqueológicas, paleontológicas y geológicas. Y así como la arqueología, la paleontología y la geología ven en las capas que les atañen una especie de archivo del pasado, de tiempo convertido en espacio, a su vez la psicología profunda de la escuela de Jung trata las capas psíquicas como si fueran el pasado vivo del alma, un pasado tanto más lejos cuanto más profunda es la capa. La medida de la profundidad es aquí la de la historia del pasado del alma, que va mucho más allá del umbral del nacimiento. Podrá discutirse si estas capas son colectivas o individuales, si sobreviven gracias a la herencia o a la reencarnación, pero no cabe ya negar su realidad ni su valor como clave de la historia psíquica del hombre y de la humanidad. Más aún, no puede negarse ya el hecho de que, en la esfera psíquica, nada muere, y todo el pasado sigue viviendo ahora mismo en los diversos estratos de la conciencia profunda, el inconsciente o el subconsciente del alma. Las capas paleontológicas y geológicas solo contienen vestigios y fósiles de un pasado ya muerto. Las capas psíquicas, al contrario, constituyen el testimonio vivo de un pasado vivido. Son el pasado que continúa viviendo. Son la memoria, no intelectual, sino psíquicamente sustancial, del pasado vivido. Por eso, nada perece ni se pierde en el terreno de lo psíquico. La historia esencial, es decir, las alegrías y sufrimientos reales, las religiones y revelaciones reales del pasado, siguen viviendo en nosotros, y en nosotros también se encuentra la clave de la historia esencial de la humanidad. De ahí que en nosotros resida igualmente la capa paradisíaca o la historia del Edén y de la caída, cuyo relato hallamos en el Génesis de Moisés. ¿Dudas de la verdad esencial de ese relato? Desciende a las profundidades de tu propia alma, desciende hasta las raíces, hasta las fuentes del sentimiento, la voluntad y la inteligencia, y entonces sabrás. Sabrás, es decir, tendrás la certeza de que el relato bíblico es verdadero en el más hondo y auténtico sentido de la palabra, en el sentido de que habrías de negarte a ti mismo, negar el testimonio de la estructura interna de tu propia alma, para poder dudar de lo narrado por Moisés. Este descenso a las profundidades de tu alma, al meditar el episodio del paraíso del Génesis, eliminará en ti toda posibilidad de duda. Tal es el carácter de la certidumbre que así adquirirás. Pero cuidado, no se trata aquí de una certeza relativa al jardín del Edén, sus árboles, la serpiente, la manzana u otra fruta prohibida,
sino a las realidades vitales, psíquicas y espirituales reveladas por esas imágenes o símbolos. Lo que comunica la certeza de la verdad del relato no es su lenguaje simbólico, sino lo que en él se expresa. El episodio del Génesis expresa simbólicamente la primera capa, primera en el sentido de raíz de todo lo que es humano en la naturaleza humana, la capa de la vida psíquica del hombre, o dicho de otro modo, su comienzo. Ahora bien, el conocimiento del comienzo, initium en latín, es la esencia de la iniciación. Esta es la experiencia consciente del estado inicial microcósmico, iniciación hermética, y macrocósmico, iniciación pitagórica. La iniciación hermética es un descenso consciente a las profundidades del ser humano hasta su capa inicial. Su método es el énstasis, a saber, la experiencia de las profundidades básicas en lo íntimo de sí mismo. Uno se vuelve cada vez más profundo hasta que logra despertar en sí la capa primordial o imagen y semejanza de Dios, que es el objetivo del énstasis. Esta experiencia se lleva sobre todo a cabo por medio del tacto espiritual. Puede compararse con la experiencia química realizada en el plano psíquico y espiritual. La segunda iniciación, a la que hemos dado el nombre de pitagórica, considerándola desde el punto de vista histórico, se basa principalmente en el sentido de la audición u oído espiritual. Es musical, por esencia, así como la primera es sustancial o química. Las capas, esferas o cielos macrocósmicas se revelan a la conciencia merced al éxtasis, o sea, el rapto, arrebato o salida de sí mismo. La música de las esferas de la que hablaba Pitágoras no era otra cosa que esta experiencia, la cual se convirtió en fuente de la doctrina pitagórica sobre la estructura musical y matemática del macrocosmo. Los sonidos, los números y las formas geométricas constituían tres etapas para representarse intelectualmente esa inefable experiencia de la música de las esferas. Solo desde el punto de vista histórico hemos explicado la iniciación macrocósmica mediante el éxtasis pitagórico, puesto que dicha iniciación no es privilegio exclusivo de la época precristiana. San Pablo dice de su propia experiencia extática de las esferas o cielos: «Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años atrás, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó inefables palabras que al hombre no le es dado pronunciar». Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Así pues, San Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo o tercera esfera macrocósmica, y luego elevado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Su iniciación macrocósmica, merced al éxtasis, tuvo lugar, por tanto, en la esfera del paraíso, cuya experiencia consciente, oyó inefables palabras, constituye la meta, así como es también la meta de la iniciación por énstasis, donde reviste el carácter de experiencia de la capa primordial en el fondo del ser humano, el microcosmo. La esfera macrocósmica del paraíso y la capa microcósmica del Edén son los initia, comienzos, en los que uno recibe ambas iniciaciones, macrocósmica y microcósmica. El éxtasis hacia las alturas exteriores a sí mismo y el énstasis hacia las profundidades de sí mismo llevan al conocimiento de una idéntica verdad fundamental. El esoterismo cristiano aúna estos dos métodos de iniciación.
El Maestro tiene dos grupos de discípulos, los discípulos del día y los discípulos de la noche. Los primeros son los de la vía del éxtasis, los segundos los de la vía del éxtasis. Hay también un tercer grupo de discípulos, los del día y la noche, quienes poseen las llaves de ambas puertas a la vez, la puerta del éxtasis y la del éxtasis. Así el apóstol Juan, autor del Evangelio del Verbo hecho carne, era al propio tiempo quien escuchaba el corazón del Maestro. Tenía la doble experiencia, macrocósmica y microcósmica, la del Verbo cósmico y la del Sagrado Corazón, cuya letanía dice: Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones. Gracias a esa doble experiencia, el Evangelio de Juan es a la vez tan cósmico y tan humanamente íntimo, tan elevado y al mismo tiempo tan profundo. En él van unidas la esfera solar macrocósmica y la capa solar microcósmica, lo que explica la magia singularísima de este Evangelio. En efecto, la realidad del paraíso es la unidad de la esfera solar macrocósmica y de la capa solar microcósmica, de la esfera del corazón cósmico y del fondo solar del corazón humano. La iniciación cristiana es la experiencia consciente del corazón del mundo y de la naturaleza solar del hombre. El Dios hombre es aquí el iniciador, y no hay otro. Lo que nosotros entendemos por el término iniciador, los antiguos cristianos lo designaban por el vocablo Kyrios, Dominus, o Señor. Por eso, el esoterismo o hermetismo cristiano se adhiere con absoluta sinceridad, hoy como en el pasado, a las palabras del credo que los fieles recitan en la Iglesia. Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Nos inclinamos con respeto y gratitud ante todas las grandes almas humanas del pasado y presente, sabios, justos, profetas, santos de todos los continentes y épocas de la historia humana, y estamos prontos a aprender de ellos cuanto quieran y puedan enseñarnos, pero solo tenemos un iniciador, oh Señor. La certeza obliga. Volvamos ahora al tema del paraíso. El paraíso es, decíamos, la capa más íntima y profunda de nuestra alma, y a la vez una esfera cósmica. Lo hallamos tanto en el éxtasis como en el éxtasis. Es la región del comienzo, y por ende de los principios. En ella encontrábamos antes los principios de los tres votos: obediencia, pobreza y castidad. Por ser el paraíso la región del comienzo o de los principios, es también la del comienzo de la caída o el principio de la tentación, a saber, el principio de la transición de la obediencia a la desobediencia, de la pobreza a la codicia, de la castidad a la impureza. En el paraíso, la tentación es triple, como lo es la tentación de Jesucristo en el desierto. He aquí los elementos esenciales de la triple tentación en el paraíso, tal como los describe en el libro del Génesis, en el relato del pecado original. Primero, Eva oyó la voz de la serpiente. Segundo, vio que el árbol era bueno para comer y apetecible a la vista. Tercero, tomó del fruto, comió y dio de él también a su marido, que igualmente comió. Génesis capítulo 3. La voz de la serpiente es la del ser vivo animal,
cuya inteligencia es la más avanzada, el más astuto, entre todos los seres vivos o animales, y cuya conciencia está orientada a la horizontal, animales de los campos. Ahora bien, la inteligencia de Adán-Eva era vertical antes de la caída. Sus ojos no habían sido todavía abiertos, y ellos mismos estaban desnudos, pero no se avergonzaban el uno del otro. Esto significa que eran conscientes de las cosas verticalmente, de arriba a abajo, o, dicho de otra manera, en Dios, por Dios y para Dios. Eran, en cambio, inconscientes de las cosas desnudas, de las cosas separadas de Dios. La fórmula que expresa la percepción o visión que nuestros primeros padres tenían entonces de las cosas reza así: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Por eso, aunque estaban desnudos, no se avergonzaban el uno del otro. Veían la idealidad divina que se expresa en la realidad de los fenómenos. Poseían la conciencia vertical, conciencia, ciencia simultánea de lo ideal y lo real, cuyos principios se encuentran enunciados en la tabla de Esmeralda. La fórmula de la conciencia horizontal de la serpiente, Nahash, sería, según esto, la del puro realismo. Lo que está en mí es como lo que está fuera de mí, y lo que está fuera de mí es como lo que está en mí. Tal es la conciencia horizontal, conciencia, ciencia simultánea de lo subjetivo y objetivo, que ve las cosas no en Dios, sino separadas de Él o desnudas, en sí mismas, por sí mismas y para sí mismas. Y puesto que el yo sustituye aquí a Dios, por ser la conciencia horizontal la de la oposición entre sujeto y objeto, la serpiente dice que el día en que Adán y Eva coman del fruto del árbol que se encuentra en medio del jardín, sus ojos se abrirán y ellos serán como dioses. En otras palabras, su yo desempeñará la función que antes desempeñaba Dios, conocedores del bien y del mal. Si anteriormente veían las cosas a la luz divina, ahora las verían a su propia luz. Es decir, la función de la luz les pertenecerá como antes pertenecía a Dios. La fuente de la luz será transferida de Dios al hombre. He ahí la tentación que, por voz de la serpiente, llegó a oídos de Eva. Su esencia es el principio del poder, la autonomía de la luz de la conciencia. Y Eva escuchó la voz de la serpiente. Esta voz era para ella tan audible como la otra voz, la voz de lo alto que transmitía el único mandamiento. De todo árbol del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas morirás sin remedio. Eva oyó, pues, dos voces, dos inspiraciones que provenían de fuentes contrarias. He aquí el origen y el fundamento de la duda. Esta es doble inspiración. La fe es inspiración única. La certeza es duda vencida, fe recobrada. La obediencia, su principio, es entrega sin reservas únicamente a la voz de lo alto. Y el hecho mismo de que Eva escuchara una voz distinta, de que comparara ambas voces como si pertenecieran al mismo plano, de que, en consecuencia, dudara, fue un acto de desobediencia espiritual, raíz y comienzo de la caída. En aquel preciso momento miró al árbol y vio que era bueno para comer y apetecible a la vista. He aquí la segunda fase de la tentación y el segundo paso hacia la caída. En efecto, contempló el árbol solo después de escuchar la voz de la serpiente,
Lo miró de otro modo, no ya como antes, cuando ninguna voz más que la de lo alto vibraba en su ser, y ella misma no se sentía en absoluta atraída por el árbol, sino con la voz de la serpiente resonando en su interior, con ojos interrogantes, comparando, dudando, es decir, pronta a acometer la experiencia. Pues la duda lleva al experimento, que permite salir de ella a menos que uno lo consiga elevándose a un plano superior. Mirando al árbol de esta manera, le pareció bueno para comer y apetecible a la vista. Dejarse arrastrar a la experimentación es el principio de la codicia, el principio opuesto a la pobreza. Y después de contemplar así el árbol, Eva tendió la mano, tomó de su fruto, comió, y dio de él también a su marido, que igualmente comió. Aquí tenemos la tercera fase de la tentación y el tercer paso hacia la caída. Salir de la duda lanzándose al experimento y hacer que otro comparta este último. Tal es el comienzo y principio de la impudicia, contraria al principio de la castidad, ya que al experimentar, basándose en la duda, es la esencia misma de la impureza carnal, anímica y espiritual. Por eso no se hacen experimentos en el esoterismo o hermetismo cristiano. Nunca se recurre en él a la experimentación para salir de dudas. Se tiene experiencia, pero no se hacen experimentos. Sería contrario al santo voto de castidad, tender la mano y tomar del árbol de la ciencia. El mundo espiritual no tolera a los experimentadores. Se busca, se pide, se llama a la puerta, mas no se abre ésta por la fuerza. Uno espera a que se la abran. La experiencia y doctrina cristianas de la gracia expresan la esencia misma de la castidad, como encierran también los principios de la pobreza y la obediencia. Es la doctrina de las relaciones castas entre lo que está abajo y lo que está arriba. Dios no es un objeto, ni tampoco objeto del conocimiento. Es la fuente de la gracia iluminadora y reveladora. No puede ser conocido, pero puede revelarse. Tales son la castidad, la pobreza y la obediencia, basadas en la doctrina y experiencia cristianas de la gracia. Así, todo esoterismo o hermetismo cristiano, incluido el conjunto de su mística, gnosis y magia, se funda en esa experiencia y doctrina, uno de cuyos efectos es la iniciación. La iniciación es un acto de gracia procedente de lo alto. Ni se gana ni se produce por cualesquiera medios técnicos externos o internos. Uno no se inicia. La iniciación le viene de fuera. Es iniciado. La gracia. ¿No estamos ya cansados de oírnos repetir secularmente este tema en los sermones de las iglesias, en los tratados de teología, en los escritos de los místicos, en las pomposas declaraciones de los monarcas cristianísimos, católicos, ortodoxos y defensores de la fe? ¿No lo hemos escuchado ya y leído hasta la saciedad en todo tiempo y lugar en que asciende el perfume del incienso y resuenan cánticos espirituales? Y un discípulo del hermetismo moderno no tiene derecho a pedir que lo dispensen de prédicas sobre este monótono tema, precisamente a él, embarcado en la excelsa aventura de la búsqueda del gran arcano. ¿No se menosprecia su carácter al invitarle a renunciar al magnífico cuaternario mágico de osar, querer, callar, saber, para sustituirlo por un lacrimoso Kyrie eleison? Nada es más trivial que la salida del sol, reiterada día tras día, durante innumerables años.
Gracias a este banal fenómeno, sin embargo, nuestros ojos, esos órganos de la luz del sol, ven todas las cosas nuevas de la vida. Así también como la luz del sol nos transforma en videntes respecto a las cosas del mundo físico, la luz del sol espiritual, es decir, la gracia, nos permite ver las causas o condiciones del mundo espiritual. La luz es necesaria para ver, tanto en un caso como en otro. De idéntica manera, el aire es indispensable para respirar y vivir. El aire que nos rodea no constituye una perfecta analogía de la gratia gratis data, la gracia gratuitamente otorgada. Para vivir espiritualmente nos hace falta el espíritu vivificante, que es el aire de la respiración espiritual. ¿Puede acaso producirse por artificio una inspiración intelectual, moral o artística? ¿Pueden los pulmones producir el aire que necesitan para respirar? El principio de la gracia es subyacente tanto a la vida terrena como a la espiritual, y la vida toda, abajo y arriba, se halla regida por las leyes de la obediencia, la pobreza y la castidad. Los pulmones saben que hay que respirar y obedecen. Saben que son pobres e inspiran. Aman la pureza y expiran. El proceso mismo de la respiración nos enseña las leyes de la obediencia, pobreza y castidad, es decir, la lección de la analogía de la gracia. La respiración consciente de la realidad de la gracia es el Hatha Yoga cristiano, que consiste en la respiración vertical de la oración y la bendición. En otras palabras, uno se abre a la gracia y la recibe. En cuanto al magnífico cuaternario de la magia tradicional, osar, querer, callar, saber, lo formula el maestro, mutatis mutandis, del modo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pida recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7. Se trata, pues, de atreverse a pedir, de querer buscar, de callarse para llamar, y de saber cuando a uno le han abierto. El saber no se hace, es lo que se revela cuando nos abren la puerta. He ahí la fórmula de la síntesis entre esfuerzo y gracia, entre el principio del trabajo y el de la receptividad, entre mérito y don. Esta síntesis enuncia la ley absoluta de todo progreso espiritual y por ende de toda disciplina espiritual, ya la practique un hermético cristiano por sí solo, ya la comunidad de un monasterio o convento, ya una orden religiosa o mística, ya cualquier hermandad cristiana esotérica o hermética. Es la ley a la que obedece todo discípulo cristiano de cualquier escuela espiritual cristiana. Y el hermetismo cristiano, o sea, el conjunto de la mística, gnosis, magia y filosofía oculta tradicionales, pasando por el bautismo y transfigurado por el fuego, la luz y la vida del cristiano, no constituye una excepción a esta regla. El hermetismo sin la gracia no es sino historicismo y erudición estéril. Y sin esfuerzo, el hermetismo queda reducido a un mero esteticismo sentimental. La obra, con todo, está bien presente en el hermetismo, y esta obra es hija de la gracia y el esfuerzo. Querido amigo desconocido, si sabes algo de teología, reconocerás aquí la doctrina clara y sencilla de la Iglesia Católica sobre la relación entre obras y gracia. Verás que se rechaza el pelagianismo, para el que solo cuentan las obras o esfuerzos.
así como el protestantismo luterano, según el cual sólo la gracia es importante. Hallarás también implícita esta enseñanza de la Iglesia católica: natura vulnerata non deleta. La naturaleza está herida, no destruida. Es decir, la naturaleza no se encuentra del todo corrompida a consecuencia de la caída original, sino que ha preservado una parte de su elemento virgen, y por tanto queda todavía en esa naturaleza humana algo capaz de esfuerzos y obras que cuentan. El hermetismo cristiano no hace entonces otra cosa que tomar de la teología católica los principios fundamentales de su doctrina filosófico-hermética. No hay que olvidar que el hermetismo cristiano no es una religión aparte, ni una iglesia aparte, ni tampoco una ciencia aparte, que venga a competir con la religión, la iglesia o la ciencia propiamente dichas. Es el lazo de unión entre mística, gnosis y magia, expresado por el simbolismo, que a su vez expresa las dimensiones de profundidad y altura, énstasis y éxtasis respectivamente, de todo lo universal y tradicional, dimensiones de anchura y longitud respectivamente. Por ser cristiano, el hermetismo acepta la cruz de la universalidad, tradición, profundidad y altura del cristianismo en el sentido en que lo entiende el apóstol Pablo cuando dice: para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Efesios capítulo 3. Ahí tenemos la fórmula completa de la iniciación. Ahora bien, puesto que el hermetismo aspira a la experiencia y al conocimiento de la profundidad y altura del cristianismo universal, o sea, católico y tradicional, el conocimiento de la Iglesia no toma ni puede tomar nada de ésta, al no ser ni poder ser él mismo más que un aspecto de la propia Iglesia, a saber, el de sus dimensiones de profundidad y altura. Es pues carne de su carne y sangre de su sangre. No toma nada de la Iglesia, toda vez que forma parte de ella. El hermetismo es el aspecto invisible de la universalidad en el espacio y de la tradicionalidad en el tiempo, visibles ambas en la Iglesia. Esta, en efecto, no es sólo universal y tradicional, sino también profunda y sublime. Así, el hermetismo cristiano es únicamente el aspecto vertical de la Iglesia, el de la profundidad y la altura. Esto no significa, en modo alguno, que cada hermético posea individualmente todo lo profundo y sublime, o esotérico, de la Iglesia. Solo quiere decir que no se es hermético cristiano, sino en tanto se tiene conciencia de la profundidad y altura de la tradición universal del cristianismo, y que toda persona que experimenta y sabe esto representa el hermetismo cristiano. Entonces, todos los doctores de la Iglesia, que además de la teología teórica, enseñaban el camino de la experiencia espiritual, todos los santos y místicos de la Iglesia que tuvieron esa experiencia, ¿son al mismo tiempo herméticos? Sí, lo son como testigos y representantes de lo profundo y sublime del cristianismo. Todos tienen mucho que decirle al hermetismo moderno, y éste tiene mucho que aprender de ellos. Veamos, a modo de ejemplo, las 3 vías o incendio de amor de San Buenaventura. En esta leemos: advierte por último que la verdad ha de ser, en la primera jerarquía, evocada por el gemido de la oración,
obra de los ángeles, escuchada en el estudio y la lectura, obra de los arcángeles, anunciada por el ejemplo y la predicación, obra de los principados. En la segunda jerarquía, alcanzada como refugio y lugar de la entrega de sí, obra de las potestades, aprehendida por el celo y la emulación, obra de las virtudes, unida en el menosprecio de sí y la mortificación, obra de las dominaciones. En la tercera jerarquía, adorada por el sacrificio de alabanza, obra de los tronos, admirada en el salir de sí y la contemplación, obra de los querubines, abrazada en el ósculo de la dilección, obra de los serafines. Nota diligentemente lo que acabo de decir, pues ello encierra una fuente de vida. He aquí una página que proporciona materia de meditación para años enteros. ¿Puede uno permitirse como hermético ignorar tales testimonios, y los hay a centenares, del mundo espiritual y de una experiencia auténtica del mismo? Fabre de Olivet, Eliphas Levi, Saint-Yves d'Albedre, Guaita, Papus, Peladan, bien merecen ser estudiados, al igual que otros muchos autores del movimiento ocultista y hermético, pero solo su estudio no basta. ¿Son ellos acaso los únicos testigos dignos de fe, y sus obras las únicas fuentes de primera mano de la realidad y experiencia del mundo espiritual? Escuchemos, por consiguiente, a todos los que saben por experiencia, y busquemos, en primer lugar, la autenticidad de la experiencia, en vez de la erudición y la especulación teórica. Volvamos ahora al tema de la tentación. Esta es triple, como ya hemos visto. Podemos, pues, hablar de tres tentaciones fundamentales que se relacionan respectivamente con las tres condiciones fundamentales del estado de gracia en el paraíso, o con los tres votos en los que se basa toda cultura espiritual posterior a la caída: obediencia, pobreza y castidad. Tal es el sentido práctico del hexagrama o sello de Salomón, que son dos triángulos superpuestos. Este sello es el de la memoria del paraíso y la caída, es decir, el de la ley o Torá, ya que la ley es hija del paraíso y la tentación. Puesto que la nueva alianza representa el cumplimiento de la antigua, la redención comenzó por la repetición de las tres tentaciones primordiales. Esta vez, empero, el tentado fue el Hijo del Hombre, y la tentación tuvo lugar no en el Edén, sino en el desierto terrenal. Y el tentador no fue ahora la serpiente, el más astuto entre los animales de los campos, sino el príncipe de este mundo, o sea, el hombre nuevo, el superhombre, el otro Hijo del Hombre, que sería la realización de la promesa de libertad hecha por la serpiente, si ésta se hubiera encarnado. El anticristo, ideal de la evolución biológica e histórica sin la gracia, no es una individualidad o entidad creada por Dios, sino el egregor o fantasma engendrado por esa evolución biológica e histórica que inició la serpiente, la cual es a su vez autora y dueña de dicha evolución, tal como la ciencia la estudia y la enseña. El anticristo constituye, pues, el producto último de la evolución sin la gracia, y no un ente creado por Dios, dado que el acto de la creación divina es siempre y sin excepción alguna un acto de gracia. El anticristo es, por tanto, un egregor o ente artificial que debe su existencia al engendramiento colectivo de aquí abajo. Detengámonos un poco en la noción de egregor para mejor comprender la índole del anticristo, esa importante y enigmática figura del esoterismo o hermetismo cristiano,
fuente al propio tiempo de la tentación en el desierto. Para empezar, veamos lo que a este respecto nos dice Robert Ambelain. Se le da el nombre de egregor ya a una fuerza engendrada por una poderosa corriente espiritual y alimentada luego a intervalos regulares según un ritmo de armonía con la vida universal del cosmos, ya a un conjunto de entes unidos por un carácter común, tomado de la cábala práctica. He ahí una definición que nada deja que desear. Por desgracia, el párrafo que sigue inmediatamente contribuye a oscurecerla. En lo invisible, al margen de la percepción física del hombre, existen seres artificiales, engendrados por la devoción, el entusiasmo o el fanatismo, a los que se da el nombre de egregores. Son estos las almas de las grandes corrientes espirituales, buenas o malas. La Iglesia mística, la Jerusalén celeste, el cuerpo de Cristo y demás sinónimos son otros tantos calificativos que se aplican comúnmente al egregor del catolicismo. La francmasonería, el protestantismo, el islam, el budismo son egregores. Las grandes ideologías políticas también lo son. Tenemos aquí una singular mezcla de verdadero y falso. Verdad es que existen seres invisibles y artificiales colectivamente engendrados, es decir, que los egregores son reales. Pero lo falso es confundir cosas de naturaleza totalmente distinta, como el cuerpo de Cristo e ideologías políticas, sin atender a su materia respectiva. En efecto, si la Iglesia mística, el cuerpo de Cristo, la francmasonería y el budismo se clasifican en la categoría de egregores o seres artificiales engendrados por la devoción, el entusiasmo o el fanatismo, ¿por qué no considerar también a Dios como un egregor? No, hay entes espirituales sobrehumanos que no han sido artificialmente engendrados, pero que se manifiestan y se revelan. La confusión entre lo que desciende de arriba y lo que se engendra desde abajo es por lo demás muy frecuente, tanto entre los eruditos materialistas como entre los ocultistas. Así, muchos biólogos ven en la unidad de la conciencia, el alma humana, un epifenómeno o suma total de los millones de puntos conscientes de las células del sistema nervioso de nuestro organismo. Para ellos, el alma no es más que un egregor engendrado colectivamente por millones de células individuales. Pero no hay tal. El egregor de las células existe, no cabe duda. Es el fantasma de la naturaleza electromagnética que resiste por algún tiempo a la descomposición después de la muerte y puede manifestarse, por ejemplo, en las casas encantadas, etc. Mas ese fantasma nada tiene que ver ni con el alma misma ni con los cuerpos sutiles, etéreo o vital, astral o anímico, de que el alma se halla revestida, aparte de la envoltura del cuerpo físico. En esta perspectiva, decir, pongamos por caso, que la Iglesia mística o cuerpo de Cristo es un egregor, equivaldría a sostener la tesis de que es un fantasma engendrado por millones de creyentes, como los fantasmas de los aparecidos son engendrados por millones de células. La confusión entre alma y fantasma es un error bastante grave. No lo es menos el confundir revelación e invención, entes espirituales que se revelan desde arriba y egregores engendrados artificialmente desde abajo. Los egregores, por poderosos que sean, solo gozan de una existencia efímera, cuya duración depende por completo de la alimentación galvanizante que les viene de sus creadores, mientras las almas y espíritus de lo alto, que forman, inspiran y dirigen las comunidades humanas, son los que alimentan y vivifican nuestras propias almas, por ejemplo los arcángeles, espíritus de las naciones, los principados, arjai o espíritus del tiempo,
el ente espiritual que está tras el budismo de los lamas, por no citar a Cristo, cuya carne y sangre vivifican y unen cada día a la Iglesia, su cuerpo místico. Los primeros de esos seres son, pues, alimentados por los hombres, los segundos alimentan a los hombres. No obstante, aunque Dios, Cristo, la Santísima Virgen, las jerarquías espirituales, los santos, la Iglesia mística o cuerpo de Cristo, son entidades reales, existe también un fantasma o egregor de la Iglesia, que es su doble, como existe el doble de todo hombre, de toda nación, de toda religión, etc. Pero de la misma manera que quien no ve en Rusia, por ejemplo, más que el oso, en Francia el gallo y en Alemania el lobo, es injusto para con el país del corazón, el país de la inteligencia y el país de la iniciativa. Igualmente es injusto para con la Iglesia católica quien solo vea en ella, en lugar del cuerpo místico de Cristo, su fantasma histórico, el zorro. Para ver bien hay que mirar bien, y mirar bien es tratar de ver a través de la niebla de los fantasmas de las cosas. He aquí uno de los principales preceptos prácticos del hermetismo cristiano. Gracias a los esfuerzos realizados para ver a través de los fantasmas, se llega al conocimiento de la profundidad y altura de que habla el apóstol Pablo, y que son la esencia misma del hermetismo. Por lo que toca al anticristo, es el fantasma de la humanidad entera, el ente engendrado durante toda la evolución histórica de la humanidad. Es el superhombre, que vaga cual espectro por la conciencia de cuantos intentan elevarse mediante el solo esfuerzo, sin la gracia. Se le apareció también a Friedrich Nietzsche, y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, que existieron, existen y existirán en el círculo del eterno retorno. Lo invitó a precipitarse en la región que está más allá del bien y del mal, así como a abrazar y anunciar el Evangelio de la evolución, el Evangelio de la voluntad de poder, según el cual esta voluntad, y ella sola, es la que transforma la piedra, materia inorgánica, en pan, materia orgánica, y ésta en animal, y el animal en hombre, y el hombre en superhombre, Übermensch, que se encuentra más allá del bien y del mal, no obedeciendo sino a su propio querer. Oh voluntad mía, necesidad mía, tú eres mi ley. Se apareció a Karl Marx y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, donde todos los esclavos del pasado se hallan transformados en señores soberanos, que no obedecen ya ni a Dios, por haberlo destronado, ni a la naturaleza, por haberla sojuzgado, y que comen el pan que sólo deben a su propio saber y esfuerzo, habiéndolo sacado de la piedra. A muchos otros se le apareció igualmente el fantasma de la humanidad, entre otros al Hijo del Hombre, en el desierto. Allí se produjo el encuentro de la ley divina, hecha carne, con la ley de la serpiente, la evolución biológica e histórica hecha alma. La ley divina es la acción descendente de la Santísima Trinidad, o la gracia, revelada 40 días antes de la tentación en el desierto, con ocasión del bautismo de Jesús por Juan Bautista en el Jordán. La ley de la serpiente es la acción de la voluntad irresoluta, que avanza serpenteando y cambiando cada vez de forma a través de las edades y etapas de la evolución biológica. Es la tríada de la voluntad de poder, la tentativa vacilante y la transformación de lo tosco en sutil. La gracia trinitaria vertical y el espíritu triádico de la evolución horizontal se encontraron, decíamos, en la conciencia del Hijo del Hombre, 40 días después del bautismo en el Jordán. Tuvieron entonces lugar las 3 tentaciones.
Así como el bautismo en el Jordán llegó a ser el prototipo del santo sacramento del bautismo, así también el encuentro entre la gracia recibida en el Jordán y la quinta esencia del impulso evolutivo que siguió a la caída, se convirtió en el prototipo del santo sacramento de la confirmación. Fue entonces, en efecto, cuando la gracia de lo alto se mostró firme contra la ley de aquí abajo, cuando la evolución se doblegó ante la gracia. Las 3 tentaciones del Hijo del Hombre en el desierto constituyeron su experiencia de los impulsos tentadores de la evolución: voluntad de poder, tentativa vacilante y transformación de lo tosco en sutil. Significan al mismo tiempo la prueba de los 3 votos: obediencia, castidad y pobreza. Con la última de estas 3 pruebas comienza Mateo su relato de la tentación de Jesucristo en el desierto, capítulo 4. Pues la plenitud celeste, pléroma, que descendió con ocasión del bautismo en el Jordán, implica el correspondiente vacío terrenal, kenoma, expresado en la narración evangélica por la soledad, el desierto y el ayuno. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de ayunar durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Ahora bien, el hambre del espíritu, del alma y del cuerpo es la experiencia del vacío, de la pobreza. El voto de pobreza fue por tanto puesto a prueba cuando el tentador, acercándose a él, le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Di que estas piedras se conviertan en panes. He aquí la esencia misma de la aspiración de la humanidad en la era científica a la victoria sobre la pobreza. Resinas sintéticas, caucho sintético, fibra sintética, vitaminas sintéticas, proteínas sintéticas, y a la postre, ¿pan sintético? ¿Cuándo? Pronto quizá, quién sabe. Di que estas piedras se conviertan en panes. Tal es la fórmula ideal para los doctores de la evolución y el transformismo, que enseñan que el reino vegetal, o sea, el pan, no es sino la transformación del reino mineral, de estas piedras, y que la materia orgánica, el pan, solo es el resultado del reagrupamiento físico y químico de pequeñas moléculas en macromoléculas o moléculas gigantes, merced a un proceso de polimerización. La polimerización es, pues, considerada hoy por numerosos científicos como el equivalente posible y hasta probable de la operación propuesta por el tentador en el desierto, a saber, la transformación de las piedras en pan. Esta operación es además el tema dominante de las doctrinas que invaden el mundo en la actualidad y consideran fundamental la vida económica, en tanto que reducen la vida espiritual a epifenómeno o superestructura ideológica de la economía. Lo que está abajo es fundamental y lo que está arriba secundario, toda vez que la materia engendra el espíritu. No otro es el dogma común en el que se cimentan el economismo, el transformismo y el enunciado del tentador del Hijo del Hombre. He aquí la respuesta a ese dogma. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexionemos sobre esta fórmula. Expresa en primer lugar la esencia del voto de pobreza. Este, en efecto, consiste en vivir tanto de la palabra que sale de la boca de Dios como del pan que entra en la boca del hombre. Por otra parte, la fórmula añade a la ley de la alimentación biológica, donde los reinos inferiores al hombre le sirven de sustento, la nueva ley de la gracia, según la cual el reino superior al hombre, el reino de los cielos, es el que nutre. Esto significa que no sólo el espíritu y el alma del hombre pueden vivir de lo de arriba, o sea, recibir de allí impulsos, fuerzas y sustancias, sino también su propio cuerpo.
El vivificante efecto espiritual de la magia divina o gracia en la vida espiritual y psíquica es la común experiencia milenaria de los cristianos sinceros. Pero es menos sabido que hubo y hay casos en que aún el cuerpo mismo puede prescindir de todo alimento durante periodos lo bastante largos como para causar 100 veces la muerte biológica por hambre. Así, Teresa Neumann vivió en Konnersreuth, Baviera, decenios enteros, sin más alimento que la Sagrada Comunión. Santa Catalina de Siena vivió de la misma manera durante 9 años. Santa Lidwina de Schiedam, Holanda, pasó también varios años nutriéndose exclusivamente de la Eucaristía, por no citar sino casos bien comprobados. Tal es el alcance de la frase, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y he aquí su principal inferencia. Puesto que la ley de la evolución, la ley de la serpiente, implica la lucha por la existencia, y dado que el pan o alimento es el factor más improbable de esta lucha, así el hecho de que la gracia haya entrado en la historia humana desde Jesucristo significa al propio tiempo la posibilidad de abolición gradual de la lucha por la existencia. El voto de pobreza, pues, la abolirá. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, le puso sobre el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito que a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Mateo capítulo 4. Esta vez habla el principio de la tentativa vacilante, a la que tanto debe la evolución natural. El método de la evolución llamada natural vino a reemplazar tras la caída el mundo creado por Dios o paraíso. La evolución, en efecto, procede a tientas, de forma en forma, probando, rechazando, probando de nuevo. El mundo de la evolución de los protozoarios a los vertebrados, de los vertebrados sencillos a los mamíferos, y luego a los simios, y al pitecántropo, no es obra ni de la sabiduría ni de la bondad absolutas. Se debe, con todo, a una vastísima inteligencia y una voluntad muy resuelta que persiguen, por el método de la tentativa y el error, un fin bien determinado. Lo que se manifiesta en la evolución natural, que no puede ya negarse, no es tanto la sabiduría y bondad divinas, como un gran intelecto científico y una voluntad de experimentación. El cuadro de la evolución que las ciencias naturales, sobre todo la biología, han logrado por fin de resultas de su prodigiosa labor, nos muestra sin asomo de duda la obra de un intelecto sutilísimo, pero imperfecto, y de una voluntad sumamente decidida, pero imperfecta. Lo que el mundo de la evolución biológica nos revela es, por tanto, a la serpiente, el más astuto entre los animales de los campos, y no a Dios. La serpiente es el príncipe de este mundo, el autor y director de la evolución puramente biológica después de la caída. Lee El fenómeno humano de Pierre Teilhard de Chardin, que ofrece un resumen y la mejor interpretación que conozco de la evolución natural, y no podrás menos de llegar a esta conclusión. El mundo de la evolución es obra de la serpiente del paraíso, y sólo desde la aparición de las religiones proféticas, que han sido muchas, y del cristianismo, existe la buena nueva, Evangelion, de una vía distinta de la evolución de la serpiente. El tentador propone al Hijo del Hombre el método al que él mismo debía su existencia, la tentativa. Tírate abajo y veremos si de cierto eres el Hijo de Dios, y no como yo, el hijo de la evolución, el hijo de la serpiente. Tal fue la tentación contra la castidad,
ya que, como antes lo exponíamos, el espíritu de castidad excluye toda experimentación o tentativa. La tentativa es la esencia misma de lo que la Biblia designa por el nombre de fornicación. Esta, como por lo demás cualquier otro vicio o virtud, es triple: espiritual, anímica y carnal. Su raíz es espiritual. La zona de su despliegue y crecimiento es anímica. Y la carne no es más que el terreno donde fructifica. Así, el error espiritual se convierte en vicio y el vicio en enfermedad. Por ello, los profetas de Israel estigmatizaron la fornicación espiritual del pueblo de la antigua alianza cada vez que se dejó seducir por el culto a los dioses extranjeros, Baal, Moloc, Astarte. Estos dioses no eran sino egregores, criaturas de la imaginación y voluntad colectivas del hombre, mientras que el Santo de Israel era el Dios revelado, inimaginable, y sin más relación con la voluntad humana que la de la ley que ese mismo Dios le ha impuesto. Los dioses extranjeros tenían singular atractivo para los israelitas, por ser dioses de este mundo, y no el Dios trascendental de la revelación, con la obediencia que le era debida, y que llevaba a vivir en una especie de monasterio espiritual, frente a este mundo y sus dioses. Los israelitas eran permanentemente tentados a arrojarse desde las alturas y el aislamiento del pináculo del templo a las capas bajas del instinto colectivo, a experimentar, para ver si no habría allí ángeles que les sostuvieran con sus manos, de suerte que sus pies no tropezaran con ninguna piedra. Es decir, a tratar de encontrar entre las fuerzas próximas y densas de la evolución natural las fuerzas directrices y protectoras con menos trabajo que desde la altura y el aire enrarecido del pináculo del templo de Dios revelado. El principio de la fornicación espiritual es, pues, la preferencia del subconsciente al consciente y al supraconsciente, del instinto a la ley, del mundo de la serpiente al mundo del verbo. Las dos primeras tentaciones se referían respectivamente a los votos de santa pobreza y santa castidad. La última tentación, última según el Evangelio de Mateo, se refiere al voto de santa obediencia. Aquí es el afán o voluntad de poder de Nietzsche lo que actúa. Todavía lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré, si postrándote me adoras. Díjole entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y sólo a Él darás culto. Notemos los elementos de esta tentación. Un monte muy alto, todos los reinos del mundo y su gloria. Adoración a quien tiene el poder de elevarse hasta la cúspide de la montaña y dar allí posesión de todo cuanto encierran los reinos de su mundo. Se trata, por consiguiente, de aceptar el ideal del superhombre, póstrate a mis pies y adórame, que es la cima de la evolución, le llevó consigo a un monte muy alto, y que, habiendo pasado por los reinos mineral, vegetal, animal y humano, y habiéndolos sometido a su poder, es su dueño y señor, es decir, su causa final, su meta, su ideal, su representante o voluntad colectiva concentrada, así como el amo que se ha hecho cargo de su evolución ulterior. En suma, hay que elegir entre el ideal del superhombre, que es como Dios, y Dios mismo. La santa obediencia es, por tanto, fidelidad al propio Dios vivo. La rebelión o desobediencia equivale a tomar partido por el ideal de la voluntad de poder, el superhombre.
aun cuando solo ponga de relieve la tentación de la castidad, el sexto arcano del tarot, el enamorado, evoca todo el orden de ideas de las tres tentaciones y los tres votos, ya que las tres tentaciones del paraíso y las tres del desierto son en realidad inseparables, al igual que los tres votos. Efectivamente, no se puede ser casto sin ser pobre y obediente, como tampoco se puede renunciar al ideal divino en favor del ideal del superhombre, sin caer al mismo tiempo en la experimentación, donde no hay certidumbre inmediata, y en el ámbito de la ley de la serpiente, formulada como sigue: sobre tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3. Dicho en otras palabras, te moverás en la región donde no hay gracia. ¿Cuál es, empero, la consecuencia inmediata de la tentación rechazada? El relato evangélico nos da la respuesta. Entonces el diablo le dejó, y he aquí que se llegaron unos ángeles y le servían. Esta respuesta pertenece al orden de ideas y hechos del séptimo arcano del tarot, el carro, cuya lámina, vista de frente, representa a un hombre en pie sobre un carro triunfal tirado por 2 caballos. Fin de la meditación sexta. El enamorado, el arcano de la iniciación y de la castidad.